eres nuevo en el canal, mi nombre es Andrea Ramírez, soy la persona que está detrás de esta cuenta y en este canal disfruto de compartir contenido psicológico, de lo que ha sido mi evolución en esta carrera, el ejercer psicología en Estados Unidos y muchos videos más. Así que si te gusta este tipo de contenido, suscríbete para que puedas seguir disfrutándolo. El día de hoy, como pudieron ver en el título del video, voy a estarles hablando de mi experiencia personal, cómo fue que decidí estudiar psicología y qué fue lo que me llevó a elegir esta carrera. Y bueno, el inicio de esta historia para mí lo marcó el presentar esa prueba vocacional. Mis resultados fueron muy graciosos porque en primer lugar salió idiomas, segundo lugar psicología y tercer lugar literatura, algo que habla demasiado de lo que soy como persona, mis intereses, y que aún al día de hoy son cosas que me interesan y que realmente pues sigo manteniendo como parte de mí. Al principio quizás estaba un poquito más interesada en estudiar idiomas más que psicología, porque realmente es algo que me apasiona. A mí me apasionan mucho los idiomas y no sabía cómo canalizar esa pasión. Quizás pensaba que la única forma de pues obligarme a aprender más idiomas era estudiando esto, y no fue el caso. Después les voy a conversar un poco más mi historia con los idiomas y cómo ha sido todo ese proceso, además del punto de vista psicológico. Pero siempre psicología fue una opción para mí. Justo en ese momento, y quizás es realmente retador que este tipo de decisiones vengan en un momento donde generalmente estamos descubriéndonos de nosotros mismos, que no sabemos lo que está ahí, no estamos como tan en contacto con nuestra identidad, realmente estamos conociéndonos, y tomar una decisión en ese momento quizás es difícil porque no sabes qué es lo que quieres, no sabes, y tienes que decidirlo ya. Es una decisión que marca tu vida y tienes que decidir ya. Entonces a veces eso puede ser bastante abrumador. Si es tu caso, quiero decirte que te lo puedes tomar con calma, en el sentido de que haz tu tarea en saber bien cómo estás orientado, cuáles son tus valores, qué es lo importante para ti. Hazte esas preguntas primero antes de comprometerte de lleno con algo, para que no llegues a ese momento de frustración. Entonces, para seguir con la historia, yo estaba en ese punto pues cuestionando si emigrar o no de mi país por primera vez. Y en ese momento no estaba muy segura de qué es lo que quería hacer, no estaba muy segura de dónde lo iba a hacer. Finalmente decidí emigrar porque en ese momento era la opción que para mí parecía más atractiva. Era la opción que tenía más sentido para mí, de acuerdo a las condiciones y mis condiciones en el país donde estaba viviendo. Decidí emigrar por primera vez a un país nuevo, teniendo 17 años. Estaba realmente muy confundida, estaba pasando por muchas cosas emocionalmente, pero lo bonito, y para efectos del video, fue que me conectó más con mi propósito y pude estar más expuesta a lo que fue psicología. Estaba pasando por muchas cosas en ese momento al emigrar, por todos los cambios emocionales que hay en emigrar, también encontrándome con una identidad fuera de lo que era la dinámica con mis padres, con mis amigos, con lo que ya conocía, con el país donde siempre había vivido. Estaba encontrándome a mí misma y fue muy bonito que en el proceso me acerqué mucho a la psicología, que era lo que estaba estudiando.
no tanto con las clases, porque como les he comentado en videos anteriores, la educación aquí en Estados Unidos, sobre todo a nivel de universidad, college al principio, es más general, no es tan específica como en otros países, pero realmente fue como más cuestión de mí misma, de yo tener la inquietud de buscar libros, de leer, y lo que estaba leyendo me gustaba y me gustaba mucho. Entonces tenía muchas dudas, pero al parecer psicología no era una de ellas. Estaba cada vez más segura de que eso me llamaba la atención y de que eso es lo que quería estudiar. Finalmente, y como toda parte de este proceso, me di cuenta que no estaba realmente preparada para sobrellevar una migración. Me estaba costando mucho adaptarme, extrañaba horrores mi casa, y me sentía en ese momento que no tenía los recursos para poder afrontarlo. Decidí regresarme a casa, lo que en el momento se sintió como una decisión súper difícil, porque todos me decían, no, ¿cómo te pudiste regresar? ¿Qué hiciste? Y realmente fue una decisión muy buena para mí. Creo que la mejor decisión de mi vida, porque me reafirmó mi identidad, de poder tomar el control de mi vida y decir, no, esto no se siente bien, hay algo que necesito encontrar, esto no está bien, y decidí regresar. Contrario a lo que todo el mundo pensaba, fue una de las mejores decisiones de mi vida, porque me hizo cada vez más entender cómo podía tener yo la fortaleza, las herramientas, y cómo encontrar una Andrea que posteriormente pudiera manejar la migración de una manera distinta. Para propósitos del video, justo al regresar estaba interesada en seguir estudiando, porque ya me había dado cuenta que me gustaba la psicología, que realmente eso es lo que yo quería hacer, y fui muy emocionada. Ya estaba de nuevo en mi país, muy emocionada de inscribirme, y me dijeron, no, estás llegando en diciembre, las clases empezaron aquí en septiembre. Nosotros damos ingreso una sola vez al año y tienes que esperarte al próximo septiembre para poder iniciar. Y yo, ¿qué? No puede ser que voy a pasar tanto tiempo sin estudiar, no puede ser, porque en ese momento yo estaba acostumbrada a que tienes que seguir moviéndote, tienes que estar en constante movimiento, algo que posteriormente me di cuenta que no era tan bueno para mí, pero en ese momento esa era mi forma de pensar. En fin, otra vez fue súper difícil, porque yo venía de tomar esa decisión tan difícil, venía de pues estar estudiando ya a que te digan tienes que esperar un montón de meses para poder retomar, para poder seguir tu curso. Fue algo bastante duro para mí, pero estaba determinada que quería estudiar psicología. ¿Qué hice? Busqué nuevamente libros, me puse a leer muchísimo, y mientras más leía, más me convencía de que eso era lo que quería hacer. Algo muy bueno, que quizás en retrospectiva no lo aprecié tanto en el momento, es que como estaba esperando, no estaba en el ritmo que generalmente se tiene en la institución o cuando estás en una universidad, es que pude estudiar, pude recibir el material sin tener la presión de tengo que estudiar porque tengo un examen, tengo que estudiar porque tengo un trabajo, sino que pude relajarme y pude leer y pude disfrutar lo que estaba leyendo sin tener esa presión de que esto está pues asociado a una responsabilidad. Fue algo muy bonito poder hacerlo así, porque me conectó más con ese propósito y con eso que me hacía sentir todavía la curiosidad de la psicología. Algo que también me pasaba mucho
al principio quizás mis propias dudas, que las comparto con ustedes porque quizás puedan ser las que ustedes también tienen, es que yo veía la psicología como solo una pequeña parte. Yo decía, ajá, y si yo no quiero hacer terapia, y si yo quiero hacer otra cosa, eso es solo, o sea, lo único que hacen los psicólogos. No sabía realmente todos los campos que hay, todo lo que puedes hacer como psicólogo. Y en ese momento tenía dudas porque yo decía, quizás esto no es lo que yo quiero hacer, quizás yo quiero hacer otras cosas. Si yo quisiera trabajar en una empresa, ¿cómo hago como psicóloga? Realmente no tenía información de nada. Mientras más aprendí, me di cuenta de que realmente son muchas cosas las que puedes hacer como psicólogo. No puedes verlo como solamente los psicólogos hacen terapia. Después me gustó muchísimo la parte de psicología organizacional, pero sobre todo psicología del consumo. Entender cómo esos estudios de cómo actuamos los humanos, de qué es lo que nos mueve, son utilizados para venderte cosas. ¿Por qué tú te identificas con esta marca que utilizas? ¿Por qué te identificas con lo que consumes? Es algo que realmente me apasionó mucho y que todavía me gusta, que es una posibilidad para mí. Si en algún momento quisiera estudiar eso, pudiera retomar y dedicarme a eso. Lo importante es que me di cuenta, mientras más aprendí de todo esto, es que hay muchísimas cosas que puedes hacer con la psicología. Quizás si tú mismo tienes la duda de si esto es para ti o no, busca las distintas ramas, busca las distintas concentraciones, busca los distintos campos que tienen los psicólogos, y quizás puedas encontrar también personas que se dedican a algo que te guste y preguntarles qué es lo que hacen. De psicología hay muchos, hay personas en las empresas, hay personas evaluando, hay personas investigando, hay personas que están en las universidades dando clases, hay muchísimas cosas que se pueden hacer. En fin, continuando la historia, fueron muchos golpes los que recibí al principio, que justamente me hacían dudar quizás en ese momento de decir, bueno, quizás, ¿será que yo no espero hasta septiembre? ¿Será que hago otra cosa? ¿Será que busco otro camino? Hasta que definitivamente dije, voy a esperar a septiembre, voy a estudiar esto es lo que quiero. Esperé, claro, hice muchas cosas en el medio porque así soy yo, pero realmente fue sumamente emocionante para mí iniciar las clases y poder llegar con mi libro toda contenta, para poder ver en acción a los profesores, para que pudieran hablarme del material, para que pudieran hablarme de casos, para que pudieran hablarme de las experiencias. Y mientras estuve estudiando fue algo que sencillamente me encantó. Fue una de las etapas más bonitas, los años que recuerdo con más cariño fueron esos años estudiando, porque realmente me sentía muy estimulada por todo lo que estaba viviendo. Fueron unos años de mucha exigencia, porque esa es otra cosa. Psicología generalmente, o depende también de dónde lo estudies, pero generalmente exige mucho porque tienes la vida de una persona en tus manos, tienes que prepararte, tienes que leer mucho, y tienes que ser una persona curiosa. Si algo que te pudiera decir en este momento es que tienes que ser una persona curiosa, porque no solo mantener la curiosidad en lo que le está pasando a la otra persona, si es psicoterapia lo que quieres hacer, sino que tienes que mantenerte curioso. Como esto es una ciencia, las ciencias van cambiando. Tienes que mantenerte curioso porque cada año, cada mes, va a salir nueva investigación que tú vas a tener que estar familiarizado con ella para poder ayudar a las personas mejor, o para hacer lo que quieres hacer con psicología cada vez mejor.
Entonces tienes que ser curioso de qué es lo que está pasando afuera. Estoy observando esto en las personas, ¿alguien lo estudió? ¿Cómo explican ellos este comportamiento que estoy viendo afuera? Eso es algo de verdad que yo creo que es como la primera característica que tienes que tener si te gustaría dedicarte a esto. También una pregunta muy importante, porque todos llegamos en primer año diciendo que lo que queremos hacer como psicólogos es ayudar a las personas. Tienes que preguntarte el por qué tú quieres ayudar a las personas. Esa es una pregunta que te tienes que hacer, porque habla mucho no solo de cómo vas a hacer o cómo te vas a comportar como profesional, sino habla mucho de quién eres y qué es lo que quieres tú para tu vida y qué es lo que estás buscando en esta carrera. Busca también quizás antes de iniciar en cualquier carrera, quizás tú ves este video y dices como que no me está gustando mucho psicología. Busca también material, busca, no sé, quizás te gustan más los videos, quizás te gustan más los podcasts, quizás te gustan cualquier material que encuentres, pero busca información que se alinee contigo, que te mantenga apasionado de lo que estás haciendo. Hoy les hablo de cómo fue este proceso para mí y les juro que para mí todo este proceso, por muy difícil que haya sido en ocasiones, yo estaba segura de mi decisión de esperar estudiar por psicología, o yo estaba segura una vez que emigré la segunda vez que yo quería continuar estudiando psicología hasta que logré graduarme, hasta que pues aún sigo estudiando, porque es algo que no es una carrera que tienes que ir todo el tiempo rápido y estudias estos años y ya te graduaste y listo. No, es algo que tienes que disfrutarte el proceso, es algo que te tiene que gustar, que te tiene que apasionar, porque te exige mucho de ti. El ayudar a las personas es algo que suena muy bonito y de verdad que lindo que quieras ayudar a los demás, pero también tienes que saber que en ti te está moviendo a buscar eso. Y eso es algo que viene también de conocerse mucho a uno mismo, conocer qué es lo que te mueve, qué es lo que te interesa, y es algo que te recomiendo que hagas, no solo si te cuestionas si esta es tu carrera o no, sino cualquier carrera que hagas, tienes que conocerte a ti mismo para saber si eso es realmente lo que quieres hacer o no. Entonces, bueno, así despido el video de hoy. Espero que al menos conocer esta historia les haya servido un poquito, que alguna de estas recomendaciones haya podido llegar a ti si realmente te estás cuestionando esto. Y nos vemos en una próxima oportunidad.